Llegó la maleta, llegó. Te amo, maleta. Ropa nueva, chones nuevos. Buenos días. Buenos días, viajeros. No siempre se puede amanecer con la noticia de que ya llegaron las maletas y no siempre se puede desayunar en un lugar tan bonito. El buffet está buenísimo. Regina Blandón me enseñó la palabra dicotomía y creo que hoy aplica porque estoy triste y contento. Sí, no sé si aplica ahí, pero sí. Estoy triste de dejar el Yao Yao, que está hermosísimo este hotel, de verdad. Para ser una primera impresión de Argentina, elevó mucho la vara. Está espectacular, la comida deliciosa, el servicio impecable. Triste porque, aunque ya llegaron las maletas, no ha llegado el dron. Pero tenemos un dron chiquito que hicimos unas tomas del hotel muy bonitas, pero el dron grande aún no ha llegado. Aparentemente nos lo envían hoy. Hoy vamos a iniciar una especie de road trip que es muy popular aquí, que es el Camino de los 7 Lagos. Generalmente la gente lo hace en un día, pero nosotros lo vamos a hacer en 2. Rentamos un auto, ahorita les doy más detalles, pero vámonos sobre ruedas. Le decimos chao chao al chao chao. Qué chistoso. Oigan, viajeros, miren, me renté esta camioneta, les voy a decir la neta. Bariloche, espérame. Carísimo rentar un coche aquí en Argentina. Yo lo renté en Hertz, que es una franquicia global, que hay una oficina en el hotel. Pero bueno, es la mejor forma de hacer la ruta de los 7 lagos. Chequen bien su tarjeta de crédito porque, por ejemplo, la de Hertz me quería vender un seguro extra, pero mi tarjeta City Premier ya incluye ese seguro cuando rentas un coche con ella. Así que para que no paguen doble, chequen bien los beneficios de su tarjeta de crédito al rentar un coche. Además de que van a necesitar una tarjeta de crédito porque se queda como garantía. Licencia a conducir, no necesitan licencia internacional. Con la mía de México estuvo perfecto. Vamos ahora a comer a un lugar que está como a 16 kilómetros que nos recomendaron y nos queda de camino. Aquí en Argentina se come de 12 a 2. Ay, perdón. ...130 años de tradición. Bueno, no de tradición, de antigüedad tiene este lugar, que originalmente era un almacén de, ¿cómo le llama? ¿Almacén de qué? Generales. Almacén de ramos generales. Donde que vendían harina, la harina, la yerba, el arroz, poroto, la bombacha, tabaco. ¿Y cuándo se hizo este restaurante? Y esto se hizo restaurante en el 82. Muchas gracias. Bueno, ¿qué agradece? Bueno, ahora acá con este también que es famoso, ¿no? Oiga, me pedí un bife de lomo. Le dije, ¿está grande? Me dijo, no, está pequeño y está gigante. Qué bueno que no pedí ni empanada ni nada de entrada porque esta carne ya es demasiado. Quiero agradecer a Fernanda que me regaló estos chocolates ayer y fue a buscarme al hotel. Y son chocolates de Bariloche que tienen mucha fama. Ve no más. Oh, sí, señor. Ay, papel. Le quiero tomar una foto. Vámonos. Esto continúa. Con toda esta situación que ha pasado, quiero agradecerle públicamente a una persona que nos ha ayudado muchísimo, que además tiene una empresa que se llama Wilderness Patagonia, que hace viajes no solamente por Bariloche, sino por toda esta zona de acá. Y es Carlos, salúdenos, tipazo. Llegó hoy a la oficina de Parques Nacionales, nos ayudó para todo y además dijo, vénganse, yo los voy a traer, los voy a pasear. Esta cervecería abrió apenas en julio del año pasado, o sea, está nuevecita y la verdad está bien padre. No solamente el lugar, la arquitectura
Obviamente el lugar donde está ubicado con una vista espectacular que, bueno, aquí lo que te emborracha es la vista, no la cerveza. Pero además hacen mucha cerveza artesanal y muchas de ellas solamente las puedes probar aquí. Llegó la cerveza. Saluden a nuestro maestro cervecero Rodrigo. ¿Qué tal? Porter es una cerveza oscura con agregados de avena y chips de roble durante la maduración. Pilón Pana, receta en honor a mi tierra, yo soy de Venezuela. Tengo mucho antojo de cerveza y quiero estrenar mi probación, así le voy a decir, con esta que es el Pilón Pana, que es creación del maestro Rodrigo, que tiene piloncillo. En México el piloncillo, pues es piloncillo, y en Argentina, ¿cómo se dice el piloncillo? No sabemos, pero... Lo siento, chicos, esta me la acabo yo, ¿eh? Oye, está muy buena. Viajeros, ¿qué les puedo yo decir? En años recientes, el movimiento de cerveza artesanal está tomando mucha fuerza en Argentina y Bariloche es de los principales lugares. Excelente cerveza acompañada, por si fuera poco, de comida espectacular y sin pretensiones. Me comí una trucha muy buena, Carlos tenía razón, la comida está deliciosa, el lugar está increíble. ¿Por qué te gusta este lugar, Carlos? Básicamente porque resume el espíritu de Bariloche. Lo tiene todo, empezando por su gente, siguiendo por su comida, la excelente cerveza y el marco que es inmejorable. Les voy a decir, las mesas estas que son como comunales, acabas platicando con todo mundo. Aquí atrás había unos seguidores que andan por el mundo, unos señores ya mayores, lindísimos, que me saludaron, increíble. Y estamos obviamente filosofando con Carlos la importancia que es la gente en los viajes. Yo sé que muchos de ustedes ya se enteraron de ese percance que tuvimos con el dron. Y es algo que yo siempre insisto. Los países, sí, los paisajes, sí, la comida, pero la gente es lo que hace la experiencia. Y entonces cuando convives con gente como Belén, que no les he presentado, Belén hace la prensa de las relaciones públicas de aquí de Patagonia, y hemos platicado, hemos filosofado y además nos estamos comiendo un postre que está demasiado bueno. Es decir, desde ahora hemos decidido que regresaremos a México y me van a cobrar no sobre equipaje, sino sobre lonja. O sea, sobrepeso, pero mío, no de la maleta. ¡Ahora! Viajeros, me encantó este lugar y fíjense, por algo pasan las cosas, porque originalmente no pensaba venir aquí y ve nomás lo que descubrimos. Qué belleza, las montañas, los lagos. Ay, Dios mío, esto es un regalo a los ojos, me encantó. Es visita obligada, ¿eh? Si vienen a Bariloche tienen que venir aquí. Pueden venir en bus, aunque pasan cada hora, pero también pueden llegar en taxi o en su coche preferentemente. Y además, si vienen en bola, tienen un programa ellos de conductor designado, que el que va a manejar le dan bebidas sin alcohol gratis, además de unas papas, para que él maneje y cuide a sus demás amigos. Me encantó. Pueden, si quieren, pedir un tour gratuito por la cervecería, se los dan, está incluido y ellos quieren que conozcan más sobre la cerveza y está muy interesante. Rodrigo, tipazo, estoy muy feliz. Ahora sí, estoy muy feliz. Estoy también muy cansado, han sido días bien pesados, he dormido poco y lo que vamos a hacer es descansar, pero mañana, nuestro último día en Bariloche, ahora que estamos acomodando los planes, les tenemos una sorpresa, esperamos que el día acompañe y si no, no importa porque la actitud es lo más importante. ¿Sabes? ¿Ves? Ya nos vamos. Esa tarde mi viaje por Argentina tomó un giro diferente y me emocionó demasiado. Todos somos embajadores de nuestro país y cuando la gente te recibe con un abrazo sincero y amoroso, te das cuenta que las fronteras son mentales y que siempre habrá un lado luminoso. Al viajar debemos estar conscientes que las cosas no siempre salen como esperábamos, pero siempre nos dejan algo, muchas veces algo mejor. Viajeros, iniciamos esta aventura, estamos navegando por el lago Nahuel Huapi. ¡Ah! Desde aquí salen los catamaranes que cruzan hacia Chile, que fue la motocicleta que usó el Che Guevara. Empezó a nevar.
y ya salió el sol y se puso precioso el día.